Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar un nuevo tema. Este tema es el amplificador operacional. Bueno, el amplificador operacional, como vemos aquí, su símbolo pues es este triángulo que representa pues un amplificador, como ya habíamos dicho en nuestra parte de sistemas. El amplificador es un eh, sistema que lo que hace es multiplicar una señal por una constante para obtener la salida. Bueno, pero en este caso, el amplificador operacional, como vemos aquí, tiene dos entradas, ¿sí? Una y dos. En su símbolo, que es un triángulo, cada una de estas entradas viene marcada respectivamente con un signo más y con un signo menos. Bueno, la entrada que viene marcada con el signo menos se le llama entrada inversora, y a la entrada que viene marcada con el signo más se le llama entrada no inversora. Y tenemos una terminal para su salida. Adicionalmente, pues también hay terminales de alimentación de voltaje, pero no se indican en este símbolo. Bueno, el amplificador operacional, pues digamos, ¿qué es lo que hace? Si recordamos los diagramas de bloques, el amplificador operacional funcionalmente hace lo que vemos aquí. Digamos que lo primero que tiene a su entrada es un restador. Ajá. Entonces, la terminal que viene marcada con el signo menos se resta, ajá, a la terminal que viene marcada con el signo más, y el resultado de esta resta es multiplicada por una ganancia en voltaje a subíndice B. De esta manera, el voltaje de salida pues sigue a esta ecuación que está aquí, esta ecuación del voltaje de salida, es decir, bueno, así como está aquí, x menos y por AB. Normalmente el amplificador operacional, como habíamos dicho acá, lleva dos terminales de alimentación que no se muestran aquí, pero las voy a indicar para eh, bueno, indicarles aquí una cuestión. Usualmente un amplificador operacional trae un voltaje de alimentación positivo, que se denota como más BSC, y puede traer también un voltaje de alimentación negativo, que se denota por menos B subíndice E. En algunos casos este voltaje B subíndice E puede ser igual a cero, es decir, eh, tendríamos un sistema que solo se energiza con una fuente, pero lo más típico es que sea diferente de cero, es decir, pues un valor cualesquiera negativo. Usualmente estos voltajes tienen valores bueno, el voltaje positivo, o sea, son simétricos, es decir, este voltaje usualmente puede estar comprendido entre 5 volts y pues quizá cuando muy grande 18 volts. Y similarmente el de abajo, aquí lo que pasa es que tienen que ser simétricos, es decir, este voltaje puede ser, pues cuando muy pequeño, también menos 18 volts, y cuando muy grande, menos 5 volts.
Aquí lo importante es que si ponemos 5 volts, pues entonces acá pongamos menos 5, ¿no? O si ponemos tan grande como 18, pues acá pongamos menos 18. No, nunca se ponen voltajes de diferente valor absoluto. Entonces, bueno, eso es algo importante aquí. Una vez que nosotros decimos, ok, bueno, pues eso es la ecuación general con la que vamos a obtener el voltaje de salida, y vemos aquí que esta ganancia tiende a infinito. Ajá. Entonces ustedes dicen, bueno, pues aquí puedo ver que este, si estoy haciendo la resta, bueno, perdón, déjenme aquí cambiar x menos y, ¿no? Entonces aquí más bien tendría y menos x, ¿sí? Entonces voy a cambiar esto de una vez. Entonces aquí esto a y le resto x, entonces sería aquí y, y le resto x, ¿sí? Así es como quedaría esta ecuación, ¿sí? Aquí tengo y menos x, ajá. Esta, así como está esto, ajá, noten que coincide. Entonces el menos, esta, la x sería mi voltaje de la entrada inversora, ajá. Entonces acá x, sí, este sería mi voltaje de la entrada inversora y este sería nuestro voltaje de la entrada no inversora, sería y. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí nosotros vamos a tener un valor de voltaje positivo de alimentación y por acá, pues, como dijimos, un valor negativo del voltaje de alimentación, ¿ok? Entonces, si decimos que esta ganancia en voltaje que está aquí debe de ser muy grande o tender a infinito, pues entonces ustedes dirán aquí, bueno, ¿qué tal si pongo en y un 1 y en x 0 volts, ¿no? Aquí esto, una pila de 1 volt y acá pongo conecto a tierra. Entonces diría, con esta ecuación, 1 menos 0, 1 por infinito, entonces el voltaje de salida, dirían ustedes, pues es infinito. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si aquí, pues al revés? Ajá. Conecto acá arriba, vamos a poner 1 volt. Entonces aquí tengo 1 volt y acá abajo 0. Entonces diríamos 0 volts menos 1 volt, ajá, pues este es igual a menos 1 por infinito menos infinito, ¿ok? Bueno, pues de acuerdo a esta ecuación eso es lo que tendríamos, pero aquí acá tenemos una condición. La condición nos dice que el voltaje de salida va a estar comprendido entre el voltaje de alimentación negativo y el voltaje de alimentación positivo, ¿sí? Esto quiere decir que lo que tendríamos en este caso es que el voltaje de salida sería igual a menos VEE,
Y en el otro caso, si tengo acá un volt y acá arriba 0 volts, pues entonces diría 1 volt menos 0 volts pues igual a 1 volt por infinito, ¿sí? Entonces, ok, pues esto nos da infinito. Entonces el voltaje de salida se iría a más VCC. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, pues en general eso es lo que vamos a tener. Esto es una cuestión muy importante de los circuitos electrónicos. No podemos tener dentro del circuito un voltaje mayor al voltaje de alimentación positiva, ni tampoco un voltaje menor al voltaje de alimentación negativa. Esos son nuestros límites. Ajá. Y bueno, entonces ustedes digan, pues esto está medio raro, ¿no? Bueno, esto quiere decir que de manera real, digamos, lo que vamos a tener nosotros va a ser que esta ganancia de voltaje, digamos, esta sería la ganancia de voltaje ideal. Ajá. Es infinita o muy muy grande. Una ganancia en voltaje real pues va a ser menor, digamos, va a ser pues quizá tan grande como 10 a la 8 o algo así, incluso pues algo así, ¿no? Y tal vez tan chica como 10 a la 6. Ajá. Entonces otra vez, si tomáramos 10 a la 6 aquí, pues aquí diría 1 por 10 a la 6, pues 10 a la 6, pero no puedo tener 10 a la 6, tendría la salida BCC. En el caso negativo diría menos 1 por 10 a la 6, pues menos 1 por 10 a la 6, pues no podría tener menos 1 por 10 a la 6. ¿Cuánto tendría? Menos BEE. Bueno, ustedes tal vez digan, pues y esto pues, está muy raro, no sé para qué puede servir. Bueno, esto en realidad tiene varias aplicaciones. Vamos a ver unas simulaciones para que se comprenda un poco más esto, espero. Ajá, aquí tengo un circuito que se llama Zero Cross Det. Bueno, Zero Cross Det 2. Bueno, esto le puse así por Det de detector, cross de cruce, cero pues de cero. Es decir, detector de cruce por cero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es pues otra vez un amplificador operacional ideal, es decir, tiene una ganancia muy grande. Ajá. Una fuente de voltaje de entrada de 0 volts en este caso, a la que terminal es, bueno, una vez más, este es el voltaje este es el voltaje de la entrada no
es el voltaje de la entrada no inversora. Y acá tenemos el voltaje de la entrada inversora. ¿Sí? Bueno, voy a mover esto para acá. Sí, ok. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de la entrada inversora? Pues vale cero porque está a tierra. ¿Cuánto vale el voltaje de la entrada no inversora? Pues está conectada a esta fuente que vale cero. Entonces, ¿qué voltaje esperamos en la salida? 0 menos 0, 0. Por AB, 0. Ajá. Entonces vamos a correr la simulación interactiva. Y ahí está, 0. Ajá. Ok. Bueno, aquí vamos a ver una forma de cambiar el valor de una fuente de voltaje durante la simulación. Esto no lo habíamos visto. Si nosotros activamos la simulación interactiva, pues ahí está, ¿no? Voltaje de entrada 0, aquí también tenemos un voltaje 0, entonces 0 menos 0, 0, por lo que sea 0, voltaje de salida 0, vemos que en efecto el LED está apagado. Notamos que la simulación interactiva está corriendo, entonces cuando está corriendo la simulación interactiva me puedo hacer clic sobre el valor de la fuente y aparece esto. Ajá. Entonces aquí podemos empezar a incrementar al deslizar, ¿sí? Incrementamos el valor del voltaje. Entonces noten como por ejemplo ahí tengo 5 milivolts. Entonces aquí diría 5 milivolts menos 0, 5 milivolts. Por AB, con AB muy grande, ajá, pues ¿qué voy a obtener? El máximo voltaje de alimentación. Noten que aquí ahorita me está dando 11.2 volts. Esto quiere decir que aquí el programa está considerando que este amplificador operacional se estaría energizando con 12 volts positivos. Ajá. Noten que ya con 5 milivolts ya fue suficiente para causar que este voltaje se fuera hasta arriba. Ajá. Y el LED está prendido. Ajá. Claro, si lo aumento más, pues, ajá, con mayor razón, digamos, ¿no? Entonces esta es una manera de cambiar un voltaje y de ver su efecto. Ajá. Ahí cuando le pongo 0, aquí me dice 5.7 por 10 a la menos 22. Bueno, esto es un valor numérico porque el programa siempre calcula algo a través de métodos numéricos. Pero un voltaje del orden de 10 a la menos 22 pues es imposible de detectar. Cualquier instrumento de laboratorio que usamos nos daría 0 volts. Entonces pues eso es un 0 y luego lo podemos observar directamente a través de que el LED está apagado. Bueno, cuando está corriendo la simulación, aquí también tenemos este botón que dice más menos. Entonces si lo presionamos, voy a tener aquí. Ok, bueno, ya tomé la simulación. Si presiono este botón de más menos, este me tiene que cambiar hacia voltajes negativos. Ahí está. Ajá. Le puse ahí menos 115 milivolts, presioné y ya me está dando aquí un voltaje negativo. Ahora, ¿qué esperamos? Ok, voy a ponerle punto 2, menos punto 2, menos punto 2, menos 0, menos punto 2. ¿Qué voltaje espero aquí? Muy cercano a menos 12. Ajá. ¿Por qué? Porque la resta me está dando un voltaje negativo, ¿sí? Entonces un voltaje aquí cercano a menos 12 y el LED apagado, ¿ok? Entonces corremos esto
Y ahí está, el voltaje de la salida me está dando menos 12 y el LED está apagado. ¿Por qué? Porque el resultado de la resta me arroja un resultado negativo, ¿sí? Entonces aquí igual, pues lo más que puedo hacer es llevar esto a 0 y noten ahí otra vez este me da un voltaje por 10 a la menos 22, es decir, un 0. Ajá. Cuando lo empiezo a aumentar, ajá, bueno, o aumentar en valor absoluto o disminuir, hacerlo más negativo, pues ahora sí esto se va a un voltaje real, ¿no? O sea, bueno, no es que el 0 no sea real, sino, perdón, a un voltaje diferente de 0, en este caso negativo, ¿sí? Ajá. Y obviamente pues no podemos ver el foco, el LED encendido, ¿ok? Bueno, entonces, pues para eso nos sirve esto. Por ejemplo, esto nos indica si el voltaje de entrada aquí es negativo o positivo. Ajá, si el voltaje de entrada aquí es negativo, a la salida me da el voltaje más negativo que puedo tener. Y si el voltaje de aquí es positivo, a la salida me da un voltaje el voltaje más positivo que puedo obtener. Y bueno, ustedes tal vez digan, bueno, pues eso tal vez no tenga mucha utilidad, pero pues sí tiene utilidad el detectar el nivel de un voltaje, es decir, detectar si ese voltaje es positivo o negativo, porque este voltaje puede venir de la respuesta de algún sensor. Entonces, digamos, si la respuesta es muy baja, pues me está dando voltajes negativos, y si ya empieza a ser alta o positiva, pues aquí nos indica y vemos que se prende un foco. Ajá. Ese foco ya nos puede indicar algo. Otra posible forma, bueno, en realidad, de producir este voltaje. Ajá. Una forma de producir este voltaje sería de la siguiente manera: usar un divisor de voltaje, ¿sí? Ok, detengo la simulación, borro este cable, borro este también, esto me lo voy a traer para acá. Ajá, entonces aquí vamos a poner resistencias en serie. Al poner resistencias en serie, recordemos que estamos haciendo un circuito que divide el voltaje, ¿sí? En un arreglo de resistencias en serie, como recordarán, la corriente es la misma en todos los elementos y lo que cambia es el voltaje entre ellos. Ajá. Entonces, pues aquí tenemos esto y vamos a colocar aquí, ajá, y este vamos a ponerle un voltaje, pues no sé, quizá de 5 volts. Ok, 5 volts. Ajá. Entonces, ¿qué voltaje esperamos aquí en este nodo 4? 2.5 volts. Ajá, ustedes comprueben por fórmulas que da 2.5 volts. ¿Sí? Da 2.5 volts porque las dos resistencias son iguales. Entonces, aquí tengo 5, aquí debo tener la mitad porque las dos resistencias son iguales, ¿sí? Entonces 2.5 más 2.5 debo de llegar a los 5 volts. Bueno, entonces por ejemplo, esto así tal y como está, ¿qué va a pasar? El foco va a estar prendido o apagado. Debería de estar prendido. ¿Por qué? Porque aquí tengo 0. Entonces diría 2.5 menos 0, 2.5. Ajá, un valor positivo por la alta ganancia. Este de aquí se debe de ir hasta el más 12 que ya habíamos visto. Ajá. Bueno, puede ser también que por la forma en que opera el simulador se vaya hasta el 5, porque aquí ya está esta fuente de 5. Vamos a ver. Ajá.
Bueno, voy a guardar este. Y vamos a correr la simulación. Sí, ok, entonces como vemos aquí, este voltaje vale 2.4999, o sea, 2.5. Y acá tenemos 11.2, ajá, lo que habíamos visto también hace un momento, cercano a 12 volts. El LED está prendido. Bueno, para que este circuito tenga un poco más de chiste, podríamos hacer que aquí, en la entrada inversora, tuviéramos un voltaje variable. Ajá. ¿Para qué? Pues aquí sería el voltaje que viene del sensor, que va subiendo, y que si yo digo quizá que 2.5 sea un voltaje crítico que ponga en peligro algo, pues prenda este foco rojo, ¿no? Entonces vamos a detener la simulación y vamos a agregar entonces aquí una fuente de voltaje que vamos a hacer variar. ¿Sí? Ok, entonces esta fuente la voy a poner aquí de 0 volts. Voy a guardar esto. Bueno, y recordemos entonces, bueno, esto así como va a estar, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener aquí 2.5 volts, 0 volts, entonces el LED va a estar prendido y va a apagar cuando este voltaje llegue a 2.5. Ajá. Y cuando lo rebase, pues obviamente va a seguir apagado. ¿Por qué? Cuando tenga 2.5, ya voy a decir 2.5 menos 2.5, 0, por lo que sea, me da 0 y se va a apagar. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Vamos a ver entonces. Bueno, pues en efecto ya está prendido. Empiezo a cambiar este. Ajá. Sí, noten ahí, llevo 800 milivolts y sigue prendido. Un volt, ok. Bueno. Ahí voy en 2.1 volts. 2.5 y ya se apagó. ¿Por qué? Porque ahí dije 2.5 menos 2.5, 0. Por lo que sea 0 y ya se apagó. Si lo sigo aumentando, obvio, este no debe aumentar más allá de 5. Ajá. Y noten aquí, esto me está dando menos 12. Ajá, o sea, su máximo voltaje negativo. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está otra vez, ¿sí? Aquí vemos. Ahí se prende porque es menor a 2.5 y ahí se apaga porque es mayor a 2.5 o igual. Ajá. Ahí estamos entonces detectando ese nivel. Ajá. Claro, si queremos lo contrario, es decir, que este esté siempre prendido, más bien siempre apagado y se prenda cuando llegue, lo que tenemos que hacer es cambiar esto. Ajá, es decir, este cable lo quito de aquí, quito este. Entonces, a este cable le voy a poner, a la entrada inversora le voy a poner el nivel de 2.5. Y a la entrada no inversora le voy a poner el voltaje variable. Ajá, ahí está. Entonces lo que va a pasar ahora es que tengo aquí 0 menos 2.5 me va a dar 0 y este se va a prender cuando el voltaje B5 sea mayor a 2.5. Ajá.
Entonces guardamos esto. Corremos la simulación. Sí, entonces aquí está, esto tiene, bueno, déjenme agregar si quieren otro marcador de voltaje acá. Sí, entonces para que nos indique el nivel contra el que estamos comparando, que debe ser 2.5, ¿ok? Entonces aquí tengo 2.5, entonces 0 menos 2.5 menos 2.5, ¿qué voltaje tengo en la salida? Menos 12, ajá, lo más pequeño que puedo tener, que es un voltaje de menos 12. Entonces ahora empiezo a aumentar este, ¿dónde esperamos que prenda el LED? Pues en 2.5, ajá. Ok, ahí aumento esto hasta 1 volt, sigue sin prender, ajá. Ahora voy 2 volts, y ahí aprendió, ajá. 2.5, 2.45 todavía no prende, bueno, y ahí de un brinco, ¿sí? Ajá, aquí podemos ver entonces, ahí 2.25, 2.5, sí, o sea que bueno, es difícil llevarlo exactamente, pero bueno, si aquí le pongo 2.5 directamente, pues se va a apagar, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí podríamos detectar un nivel, ajá. ¿Sí? ¿Qué nivel estamos detectando? 2.5 volts. Bueno, pues este concepto es el que se usa para realizar el convertidor analógico digital, ¿sí? El convertidor analógico digital recibe un voltaje analógico, ajá, que sería este. Este es un voltaje analógico, ¿por qué? Pues porque aquí lo puedo yo cambiar de manera continua, ajá, y me entrega a la salida un voltaje digital, ¿sí? Porque este voltaje pasa de menos 12 a 12, entonces este es digital. Menos 12 me puede representar el 0 y 12 me puede representar el 1. Ajá. Entonces, pues ese es el voltaje de salida digital. Ajá. Y este sería un convertidor analógico digital de 1 bit. Ajá. Sí, entonces esto es un... Esto es un convertidor analógico digital de 1 bit. ¿Sí? Este es el voltaje digital analógico de entrada. Ajá. Y aquí es el voltaje digital de salida. Ajá. Ujú. Ok. Sí,
Bueno, pues entonces con esto ustedes ya pueden hacer su práctica del convertidor analógico digital, misma que es la práctica número no recuerdo si es la 7. Ok. Bueno, no, todavía no pueden hacerla porque se ven los dos convertidores, entonces, pero bueno, les explico esta parte. Ajá. Como vemos que tenemos aquí, pues es el mismo concepto que acabamos de ver. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que tenemos son estos eh, amplificadores operacionales, ajá, del 1 al 7, funcionando de esta manera que hemos dicho. Pero como vemos aquí tenemos 8 resistencias de 1K conectadas en serie. Ajá. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que como todas son de 1K, en cada uno de estos puntos se va a establecer un voltaje de, bueno, por ejemplo aquí exactamente, ¿qué voltaje se va a establecer? Pues se va a establecer VCC entre 8. Como VCC es 5, pues aquí voy a tener 5 octavos. Acá voy a tener 2 por 5, 10. Ajá. Entre 8, pues 10 entre 8. Bueno, al 10 le puedo sacar mitad, que serían 5. Ajá. Y al 8, 5 cuartos. Ajá. Y así voy a ir aumentando. Ajá. De un quinto en un quinto. ¿Sí? Acá tendría 3 por 5, 15 octavos, ¿no? Y 15 octavos que no lo puedo. Pero bueno, en fin, o sea, voy a ir teniendo esto, ¿no? Que el voltaje contra el cual estoy haciendo la resta va aumentando de VCC octavos en VCC octavos. Ajá. Entonces aquí el voltaje de entrada, si va aumentando así, digamos, bueno, perdón, no puedo. Ok. Entonces, si el voltaje aquí va aumentando, ajá, pues entonces cuando sea menor a 5 octavos, todos los LEDs van a estar apagados. Cuando este siga aumentando y llegue a ser ligeramente mayor a 5 octavos, pues va a prender este LED. Ajá. Después, cuando sea ligeramente mayor a 5 cuartos, voy a tener este LED prendido, y luego va a prender este, y luego va a prender este, y luego va a prender este, y así. Ajá. Entonces aquí podemos ir nosotros diciendo, ah, pues entonces este nos va a dar, digamos que el voltaje de entrada va a ir aumentando, ajá, desde VCC en 8, ajá, a
veces en 4, luego 3 veces en 8, y luego tendría un medio, ¿no? Veces en 2. Sí, si se fijan, este va aumentando de un octavo en un octavo. Entonces aquí a la salida voy a tener, digamos, un código donde tengo, pues no sé, el voltaje 0, voltaje de salida 7, que es este de acá abajo, ahí dice 7. Luego el voltaje de salida 6, el voltaje de salida 5, el voltaje de salida 4, el voltaje de salida 3, y así, ¿no? Entonces voy a decir, ok, pues con el voltaje de entrada vale veces en 8, este vale 1, este vale 0, 0, 0, y así todos los demás 0. Después cuando llego a veces C cuartos, pues el código sería 1, 1 y todos los demás en 0. Después aquí tendría 1, 1, 1 y 0, 0 y 0. Todos los demás en 0. Obviamente aquí va a haber pues 7 ceros, ¿sí? Pero ya no me alcanza el espacio. Y así este va a ir siendo nuestro código digital de salida. Ustedes cuando hagan la práctica van a poder comprobar eso muy fácilmente, al aumentar el voltaje de esta fuente que está acá, de esta fuente, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ok, pues entonces por hoy sería todo. Nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.